Ancori. A ver, el señor Ancori indica... Presente, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Laboratorio. Asto. Asto. No está el señor Asto. Se ha retirado. Aipo. Presente, ingeniero. Capacoila. Cuba. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Saldívar. Vamos. Ciencia. Silva. Turna. Valdivia. Presente, ingeniero. Al final, según lo que veo, por la presencia de ustedes, 1, 3, 4, 5, con 5 personas vamos a trabajar en laboratorio en el grupo B. El resto, Ingeniero Estelveí también estoy presente. apellido. Hasta Luque. El resto, Pues, supongo que ya abandonado. ¿Ya? Entonces, vea, laboratorio esta semana, ustedes deben tener exámenes, seguramente no vamos a hacer, así hemos quedado, ¿no? Tampoco tenemos teoría avanzada para hacer laboratorio. El día viernes vamos a avanzar con la primera parte de esta tercera fase y para el día lunes estaríamos, entonces para la próxima semana, el lunes, estaríamos, vamos a dejar, mejor dicho, el trabajo de laboratorio. Esta semana no tenemos nada avanzado, ¿no? El viernes, con lo que avancemos el día viernes, vamos a hacer un laboratorio para la próxima semana. Está programado 1, 2, 3, 4 laboratorios, pero mire las fechas, he estado chequeando las fechas. Esta semana no tenemos, solamente ya estamos ingresando al mes de diciembre, la próxima semana. ¿Qué significa? 1, 2, 3. No hay más. 1 cada semana. 3 laboratorios entonces programados. O vamos a tener que hacer. La semana del 22, 23, 24, 25 de diciembre está de más. Ahí tendremos que tomar los exámenes. Solamente entonces estamos hablando de 3 laboratorios, ¿ya? En esta parte del curso vamos a aplicar, vamos a diseñar o analizar circuitos con amplificadores operacionales, aplicados con amplificadores operacionales. El libro que ustedes vamos a utilizar va a ser el de Cedra. En el de Cedra he visto esta parte de aplicación está mejor. En filtros, también en la parte de osciladores. Filtros, osciladores, generadores de señales. Ahí lo vamos a aplicar. El amplificador operacional, ya como una introducción,
con esto terminaríamos porque al no haber ya preguntas al no haber ya reclamos de sus laboratorios, ya hemos encerrado entonces esto. Y empezamos, voy a hacer una pequeña introducción de la tercera fase. Y será 10, 15 minutos lo que nos lleve el tiempo, y encerraríamos porque no podemos avanzar teoría acá, ¿no? Esto es parte del laboratorio. Muchos compañeros no están no están conectados, ¿no? O sea, los del grupo A no están conectados. Entonces, lo que nosotros sabemos es esto. De esa manera nosotros reemplazamos simbolizamos, ¿no? al amplificador operacional. Un amplificador operacional entonces tiene tres terminales, dejando de lado siempre las alimentaciones. Esa parte de la alimentación ya no se toma en cuenta en el diagrama, ¿no? En los diagramas. Tiene básicamente tres terminales. El voltaje salida y dos entradas. Una de ellas es terminal negativo y el otro es terminal positivo. Internamente el operacional ya nosotros hemos desarrollado eso, ya sabemos cómo trabaja, incluso hasta podemos diseñar un amplificador operacional, ¿no es cierto? Es un diferencial. Podemos diseñar un amplificador operacional simplificado, o sea, es un amplificador diferencial en la entrada y luego le podemos colocar un amplificador de Darlington de segunda etapa con alta ganancia y finalmente una etapa de baja impedancia en la salida para hacerlo ideal, que vendría a ser un seguidor de emisor. Ese es un operacional. ¿Ya? Eso ya sabemos, ya conocemos. Ahora lo vamos a trabajar en forma de bloque. Entonces, miren, se denomina amplificador operacional porque realiza, o sea, ha tomado ese nombre porque realiza operaciones, o mejor dicho, puede realizar operaciones matemáticas. ¿Qué tipo de operaciones matemáticas? Suma, resta, que es lo mismo. Integra, y deriva. Y es, miren, suma. Si nosotros colocamos al positivo, lo mandamos a tierra, y colocamos aquí una resistencia, tenemos un amplificador, vamos a ponerle R2, tenemos un amplificador realimentado. Esto ya lo podemos analizar si desean, ¿no es cierto? Ya saben esto. ¿Qué estamos realimentando? ¿Qué tipo, mejor dicho, de topología sería este amplificador?
¿Qué tipo de topología indicaría este amplificador? A ver, señor Valdivia. Señor Valdivia. Empezamos mal. Participación del señor Valdivia para la tercera fase. Sí, no participa. El señor Molina. Sí, ingeniero, dígame. A ver, dígame, ¿qué tipo de realimentación, qué topología sería esta? Serie Shun. O sea, en la salida tenemos un shunt. Un shunt, que significa que estamos realimentando tensión a la entrada. Y en la entrada me ha dicho un serie. Significa que estamos colocando una tensión en la entrada. Y estamos colocando tensión en la entrada. Shunt, que estamos realimentando tensión, correcto. Pero estamos realimentando corriente. Porque acá vamos a tener nosotros una entrada que vendría a ser una fuente de tensión o fuente de corriente, lo que sea aquí. Porque con un equivalente Norton o Thevenin, usted puede colocar acá lo que sea, corriente, tensión. Pero acá vamos a tener una corriente, no una tensión. Entonces esta corriente, entonces sería shun shun. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos acá un shun shun. O sea, tomamos la tensión y lo estamos realimentando en forma de corriente. Y esta R2 vendría a ser el lazo de realimentación. ¿Ya? Vamos a colocar acá una resistencia con una fuente de tensión. Esto se convierte en un amplificador no inversor. Si analizamos esto, miren, ¿cómo analizaríamos esto? Es sencillo. Como este es un sistema shun-shun, aquí vamos a generar nosotros una corriente. Voy a cambiar de color. Ya. Acá vamos a generar una corriente. Vean, ¿cuál es la característica de un operacional? Si nosotros utilizamos un operacional con MOSFET, la entrada es dos transistores MOSFET, ¿no es cierto? Sería dos transistores MOSFET. ¿Habría corriente en la entrada? No. El amplificador operacional tiene como entrada una resistencia idealmente infinita. Entonces, al no haber corriente en la entrada, entre el terminal negativo y positivo, entonces este punto es como que estuviera conectado a tierra. Porque no hay corriente. Es como si fuera un mismo punto, el positivo, no a tierra, sino mejor así. Este punto es como que estuviera conectado con este punto. Claro, no hay una conexión física, es una conexión virtual. Porque no hay corriente no va a generar ninguna tensión, no hay nada. Ese es un cortocircuito.
no, perdón, como si estuviera claro, en cortocircuito, pero en forma virtual. ¿Ya? Entonces, si acá tienen ustedes la Tierra, entonces acá esta Tierra estaría en forma virtual en ese punto. Entonces, tenemos aquí la corriente. Vamos a poner, ¿qué corriente le ponemos acá? IS, ¿no es cierto? IS. IS acá sería igual a BS sobre RS, R1, ¿no? R1 le he puesto. Claro, si este punto es el mismo punto, ¿cuál es la corriente IS? Es BS sobre R1. Al no haber corriente que va a fluir a través de este terminal, que corresponde a una tierra virtual, hemos dicho, toda esta corriente que hemos generado se va a ir hacia la resistencia R2. No es que haya una conexión física, eso que se entienda bien, no. Es una conexión virtual, no hay corriente simplemente, y eso se puede tomar como que esto está en un punto tierra. ¿Ya? Esta corriente que hemos generado, que es igual a BS sobre R1, se va a ir íntegramente por la R2 hacia la salida. ¿Listo? Entonces, vamos a llamar, es la misma corriente, IS. IS aquí es igual, por la parte de arriba lo podemos encontrar. No viene a ser menos, ¿cómo genera una tensión de este tipo? Sería, si este es el punto tierra, sería menos B0 sobre R2. Es la misma corriente, solo que lo medimos con el lado de salida, ¿no es cierto? Entonces, si igual a los dos, vamos a tener que B0 sobre R2 va a ser igual a menos BS sobre R1. Y nuestra función B0 sobre BS va a ser igual a menos R2 sobre R1. Este sería nuestra ganancia en lazo ABF, realimentado. Eso es lo que les indico. A ver, encuéntrenme la ganancia de este amplificador real. Este sería su ganancia, R2 sobre R1. Solo que nosotros estamos asumiendo ese tipo, pero si ustedes desean, hagan todo el circuito y van a encontrar lo mismo le va a salir. Lo mismo le va a salir. ¿Ya? Esto mismo, bueno, ahora, ¿qué sucede si yo tengo otra tensión acá? Voy a colocar otra tensión, mire. Este es mi circuito. Voy a colocar otra, que ya voy a llamar BS1. ¿Ya? Voy a colocar otra tensión acá, BS2. O sea, tengo dos tensiones. Y le voy a colocar acá un R, que sea RA. Voy a cambiar. Y que sea RB. Y lo pongo acá. Entonces, aplicamos el teorema de superposición. Superposición. Superposición indica BS2 lo pongo a tierra y solo tomo BS1 y obtengo B0. ¿Ya? Eso no va a salir como resultado de acá. B01, perdón, B0 va a ser igual, B01 vamos a poner porque es una entrada, BC1 a menos R2 sobre RA. Ahora quito el BC1 y aplico BC2, ¿qué me va a salir? Me va a salir B02 sobre BS2 igual a menos R2 sobre RB. Porque es lo mismo, estoy mandando tierra a ese punto nada más. ¿No es cierto? Y esto, ¿qué cosa es? Hemos dicho una tierra virtual, entonces es como si mandáramos a tierra, le va a salir eso. La salida total, B0, es la suma de los dos.
sería menos R2 sobre RA más R2 sobre RB multiplicado por BS. Así es. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos logrado con esto? Sumar. ¿Qué estamos sumando? Perdón, acá salía mal, está mal, está mal. Tenemos dos entradas, ¿no? Pensé que era una sola entrada. Ahora sí. R2, R1, BC1. R2, RB, BC2. Nada más. Ya está. Es la suma, pues, ¿no? De los dos. Entonces, ¿qué hemos logrado acá? Sumar dos señales, BS1 y BS2. ¿Cómo estamos sumando? Con una ganancia R2 sobre RA, R2 sobre RB. Que si yo coloco el mismo valor de R2 y RA, R2 y RB, entonces el resultado va a ser BS1 más BS2. Y el signo menos, este de acá, indica que solamente va a estar en contrafase la señal de salida. ¿No es cierto? Nada más. Eso significa el signo menos. Está en contrafase, desfasado en 180 grados. Entonces, con esto puedo sumar. Quiero restar. ¿Qué hago para restar? Varias formas puedo obtener para restar, pero una de ellas sería este. Vea. Voy a restar. Ya. Con esto que hemos obtenido, cuando ingresamos solo BS1, hemos obtenido esta relación, ¿no? Aquí está. B0, esta de acá. ¿Ya? Tenemos un signo negativo. Y nosotros ya habíamos estudiado esto en la, te vamos a poner R, R3, ¿no? Que sea R4. Nosotros ya habíamos estudiado el sumador, ¿no? Este es un sumador. Ya sabíamos estudiado cuando aplicamos superposición. B01, debido a la primera señal, sería menos R2 sobre RA por BS1. Ahora, quitamos BS1 y aplicamos superposición perdón, aplicamos BS2. Sería B02 igual salida positiva. Sería 1 más R3 sobre R4 por BS2. La suma de los dos nos da el resultado. Sería 1 más R3 sobre R4 por BS2 menos, etcétera. Estamos restando. Estamos haciendo una resta de las señales. ¿Ya ve? Siguiente. Integra. Miren cómo hacemos la integración aquí.
mandamos a tierra el positivo. Y aplicamos la ley del voltaje o de la corriente de un capacitor. ¿A qué es igual la corriente de un capacitor? C, de un capacitor de valor C. Derivada del voltaje que cae en el capacitor. Aplicamos eso para encontrar la integral y la derivada. Entonces, para la integral, tendríamos que BC es igual a 1 sobre C, la integral de la corriente IC diferencial de tiempo. ¿Ya? Esa es nuestra relación para poder integrar. ¿Listo? Entonces, el voltaje BC va a ser ahora el voltaje de salida. O sea, queremos integrar la corriente, ¿no es cierto? Queremos integrar, mejor dicho, queremos integrar la señal de entrada. B0 es esa señal. Y para que nos dé la integral de B0, IC tendría que ser esta corriente. ¿No es cierto? Entonces aquí colocamos en lugar de resistencia un capacitor. C. Esta es nuestra corriente IC, la que tenemos en la ecuación. B0 va a ser la integral de IC dividido entre su capacitancia. Ya que este punto habíamos quedado, como no hay corriente a través del es una tierra virtual, B0 sería menos, ¿no es cierto? Menos, porque menos sería. Menos 1 sobre C, la integral, porque acá va a producir una tensión de este tipo. Es una carga del capacitor. O sea, B0 es como que tuviéramos acá un capacitor a tierra, ¿correcto? Así, nada más. El lado positivo a tierra. ¿Y a qué es igual? Este es el voltaje salida. ¿A qué es igual el voltaje salida? Es la integral de esta corriente dividido entre la capacitancia. Con signo negativo porque está invertida la tensión. ¿No es cierto? Es su voltaje del capacitor. Eso es lo que tenemos acá. Para eso tenemos que colocar acá un capacitor. Eso se convierte en su corriente capacitor. IC. ¿Qué hemos dicho? Que esta IC es la misma corriente que esta. Porque no pasa por aquí. ¿Y a qué es igual esta corriente? Ya lo teníamos acá. Pero vamos a ponerlo otra vez. IC va a ser igual a BS nomás, ¿no? BS. Sobre RA. R1, ¿no? R1. R1. Esa es la misma corriente IC. Si nosotros cambiamos aquí, cambien aquí en lugar de IC colocamos, ¿qué es lo que hemos logrado? Estamos integrando la entrada. ¿Ve? Y ya tenemos un integrador. Eso es el integrador. El último es el derivador. Para derivar, vamos a aplicar esto. Dice, la derivada
la corriente IC debe ser la derivada de BC. ¿Qué queremos derivar? ¿Qué queremos derivar? El voltaje de entrada, BS. ¿No es cierto? Es lo que queremos derivar. No queremos derivar el B0. Entonces, BS tiene que ser este BC. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, borramos este integrado, pero colocamos su resistencia, porque siempre tiene que haber realimentación. Y colocamos en lugar de este el capacitor. ¿Qué tenemos aquí? El voltaje del capacitor. Este punto es tierra virtual. Entonces, el voltaje del capacitor se convierte en BS, ¿correcto? Este sería BS. ¿Sí o no? Esta corriente IC que vamos a producir en este capacitor va a ser igual a C por su voltaje. ¿Y qué voltaje está cayendo ahí? Es el BS. Listo. Ya tenemos esta ecuación. Esta IC es la misma que pasa por aquí. Es la misma IC. ¿Y a qué es igual B0? B0 es igual a menos la caída de tensión en esta resistencia, porque esto es tierra, sería IC por R. Ahora reemplazamos aquí. El IC. IC es igual a menos B0 sobre R. Va a ser igual a C por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Finalmente, B0 va a ser igual a menos R por C, la derivada de la entrada con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que hemos logrado? Estamos con este circuito, estamos haciendo una derivada de la señal de entrada, que es la cuarta operación. ¿Podemos multiplicar? Sí. ¿Qué cosa es la multiplicación? Es una sumatoria, es una suma. Suma más una. 2 por 2, 2 más 2 más 2. Podemos multiplicar, podemos dividir, podemos integrar, podemos derivar, podemos restar, podemos... Todas las operaciones matemáticas, incluyendo operaciones no lineales, como por ejemplo la función logarítmica, se puede hacer. Todo, porque como ven ustedes, está en cualquier función puede representarse como una suma de funciones, o sea, tiene su representación como una sumatoria. Entonces podemos lograr producir cualquier operación matemática, podemos lograr con los operacionales. En base a estos tres se puede hacer eso, ¿ya? Vayan practicando, esto lo vamos a dejar para después. Caramba. El primer laboratorio va a ser la solución, pero vayan practicando de ecuaciones diferenciales. Nos vamos a plantear nosotros una ecuación diferencial. Por ejemplo, un sistema ¿qué se llama? De segundo orden, por ejemplo, este. Es un filtro, ¿no? De segundo orden, que puede representarse en forma de ecuaciones diferenciales de segundo orden, que nos va a dar un sistema de segundo orden, en el tiempo, en el plano S o en el plano de la frecuencia, en cualquiera tenemos el resultado.
de B0 sobre BI. Una ecuación diferencial. O simplemente B0 va a ser igual a es una, ¿cómo se llama esto? Lo podemos hacer en el plano S, SL1 sobre SC, y podemos aplicar divisor de tensión, ¿no? B0 va a ser igual a BI por 1 sobre SC sobre 1 sobre SC más SL, etc. Ese es en el plano S. Eso lo pueden transformar al tiempo o pueden su ecuación. De manera que vamos a tener un sistema de ecuación de segundo orden, que está compuesto por integral y derivada o como quiera, ¿ya? En el tiempo. Eso hay que solucionarlo con amplificadores, utilizando amplificadores operacionales. Ese sería nuestro primer laboratorio. Si pueden hacerlo, vayan haciéndolo, ¿no? Propónganse ahí un sistema y lo solucionan. Pero eso es lo que tenemos con los amplificadores operacionales. En base a estos tres operaciones de derivación, integración y suma, podemos resolver muchos problemas de filtro. Podemos tener circuitos de generadores de señales. Por ejemplo, si ustedes tienen una onda cuadrada y le aplican un integrador, lo que vamos a obtener es una onda triangular, ¿no es cierto? Porque la integral de una cuadrada es un triángulo. Y así, por el estilo, se pueden encontrar señales, etc. Bien, eso sería todo por hoy, entonces. Estaríamos el día de mañana. El día de mañana tenemos laboratorio con el grupo A. Avanzaremos un poco de esta parte que hemos hecho, he vuelto a tocar. Y el día viernes hacemos la teoría para hacer el laboratorio del día lunes. Si tienen alguna consulta. Ninguna. ¿Listo? Entonces estaríamos encerrando nuestra reunión hasta el día viernes o hasta el día de mañana para los que deseen. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.